Respecto a la motivación en las aulas, fíjate que lo que yo he notado que nos ha servido es generar un recreo virtual, que es asignar un horario en ese espacio, ya sea por Zoom, por Meet, en donde los niños puedan interactuar y compartir alguna situación personal que estén viviendo y obviamente que un adulto esté ahí presente y los esté monitoreando. Desde el hecho de que platiquen que acaban de comprar un perrito, yo he tenido que intervenir en algunos grupos y doy ese espacio y la conversación empieza desde que me empiezan a recomendar series de Netflix. Entonces, a partir de ahí se empiezan a soltar los demás niños, ¿no? Ah, sí, yo también ya vi esa serie, está buenísima, Miss, te la recomiendo. Yo veo Betty la Fea, una compañera, una niña me comentó y se me hizo muy curioso que viera ese Betty la Fea. programa. Sí, entonces empiezan ahí a soltarse los niños y empiezan, ¿no? Miss, mi abuelita acaba de fallecer de COVID, ¿no? Entonces, o sea, también confianza en situaciones muy, muy difíciles personales, pero para eso yo ya estoy preparada, estoy atenta a lo que vayan a soltar, porque sí, sí se tiene que estar como bien preparada y como... Tienes que estar al tiro porque no sabes qué te van a decir. Exacto, y saber cómo intervenir con los demás Saber niños. cómo intervenir. Sí, Oye, entonces eso se estoy me hace apuntando. súper padrísimo y súper importante. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo sí tiene como esa necesidad de decir qué hizo, qué no hizo, qué le parece, qué se imaginó, qué quiere ver. O sea, como que sí tiene esa necesidad y siempre es de no, 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 la clase, la clase, la clase. Y entonces se queda así de es que no me dejan hablar de nada. Sí pasa, y yo creo que es por esta necesidad de socializar, ¿no? Porque también a las mías, mis hijas así se conectan y, maestra, tengo un conejo, maestra, mi papá, o sea, y la maestra, sí, pero ahorita, porque vamos a, así como tú dices, ¿no? O sea, vamos a la clase y ya vámonos. O sea, no dan este espacio de recreo virtual que mencionas, que creo que sería bastante bueno. Sí, la verdad que sí. A mí me ha tocado niños que, Miss, se me cayó un diente, mira, y prenden la cámara, ¿no? Y se me enseñan sus dientes. O una niña así, se le escuchó la voz de Miss, mañana es mi cumpleaños. Y ese día era consejo técnico, entonces no iban a tener clase. Entonces yo, qué genial, perfecto, a ver todos, las mañanitas, una, dos, y estas son, y así, ¿no? Entonces empiezas a cantar, involucras a todos, la niña se siente atendida, se siente especial, se siente que pues sí, le festejamos, le cantamos las mañanitas y es una motivación. Eso ayuda Sí, mucho a motivar a los alumnos a que tengan un ancla o un gancho de por qué me vale la pena levantarme temprano y prender la computadora y ver a mi maestra y ver a mis amigos. ¿Por qué? Porque me hicieron sentir importante a pesar de la distancia. Me escucharon, me atendieron y sé que aquí estoy para ellos. Yo creo que ese sería un factor clave, ¿eh? Para que los niños encontraran una motivación de conectarse. Porque sí, últimamente, por ejemplo, en mi caso también me pasa que ya no se quiere conectar. Mami, ¿me dejas saltarme esta clase? Ya empieza como así como de... Exacto. sí. Y no hay como, en algunas clases no hay como un gancho, no hay algo que los atrae, ¿no? Que les No motive le, a ver al exactamente, no otro. tienen O sea, caso, no le ven caso. Sí, esa podría ser una estrategia que, bueno, a mí me ha funcionado y yo percibo a mis alumnos e incluso a los padres que requieren aún acompañar a sus hijos en las clases virtuales. Por ejemplo, les digo niños de primero de primaria, de preescolar. Veo a los papás también motivados de saber que a sus hijos los involucraron de cierta manera en la clase en línea. sí, claro, que de alguna manera los hacen sentir importantes. Digo, sabemos que todos somos importantes, pero para un niño sí es como importante sentirlo y que se les haga sentir que son importantes. Con un detalle como este que dices tú, ¿no? De cantarle las mañanitas.
todo el salón y más sabiendo que también en casa las cosas cambiaron y que a lo mejor ya no se le hace la fiesta que se le hacía y todas estas cosas, pues es una motivación para decir, ¿no? ¿Quién sabe quién cumpla años mañana? Y hay que Exacto. cantarle las Es mañanitas. esa misma reafirmación que todos tenemos en un grupo. Exacto, Que eres parte de. esta psicología grupal, ¿no? Así es. Sí, los maestros pueden tener una lista, anticipar una lista de las fechas de cumpleaños de sus alumnos y decir, a ver, el día de hoy cumpleaños o mañana cumpleaños, pero mañana es sábado, entonces hoy le vamos a adelantar las mañanitas a fulanito, ¿no? Entonces, a ver, fulanita, hoy veo que mañana es tu cumpleaños, entonces te vamos a cantar todas las mañanitas. O incluso también me tocó el caso de la clase de educación física. Me mencionaba una mamá que se conectan un montón de niños, son unos 40 o 50 niños. Entonces, en la pantalla pues no aparecen todos los nombres de todos los alumnos. Entonces el maestro está haciendo el ejercicio, pero no alcanza a ver a todos. Entonces, una manera de involucrar ese maestro a los demás niños que no alcanza a ver es teniendo la lista de asistencia de sus alumnos en un papel y mientras hace el ejercicio voltear a ver, Samaria, te estoy viendo, muy bien, y no la está viendo. O sea, sí, pero ya estás nombrando a ese alumno o a esa alumna y dicen los niños, sí me está viendo el maestro, ¿no? Entonces, está viendo que no estoy haciendo ejercicio o está viendo que estoy comiéndome mi bolillo, mi mollete, en vez de estarme poniendo a hacer el ejercicio que el maestro me está indicando. Me imaginé así de, ¡ay, sí me está viendo! Como nosotros en la clase, ¿no? Está Sí, buena o sea, la nombrarlos frecuentemente y sobre todo en clases tan masivas, clases con alumnos tan numerosos, creo que eso ayudaría mucho Me toca también. que a veces en la clase de las niñas hay un chico que tiene Down y siempre quiere tomar la clase acostado. O sea, participa y todo lo que tú quieras, lo que le digan, lo que le preguntan. Yo también. Pero él quiere estar, no, pero la cosa es que prende la cámara y sale así. Y la maestra es como de, fulanito, levántate, a ver, tienes que estar sentado. No, no quiero. Pero en Yo realidad, tampoco. sí, yo tampoco quiero estar sentado. Pero participa de todo y así, pero él quiere estar acostado, o sea, no se quiere parar, claro, es un caso particular, pues, pero no se quiere parar, ¿no? Yo creo que así quisiéramos todos, nada más que él sí lo hace. Él sí se da el lujo. ¿Qué otro tip tendrías? Presentarse con uniforme o ropa adecuada, involucrar a que los niños, a que los alumnos puedan tener esa formalidad para atender sus clases, ya sea por respeto a la clase de la maestra que pues se preparó e hizo su planeación, está puntual la maestra, el maestro en su clase, pues que también el alumno, ¿no? Esté con esa vestimenta adecuada para recibir su clase. Y no por cuestión de estética, no porque se vea solamente limitarnos a que se vea bonito, no, sino también les comentaba al principio, el hecho de que los chicos se puedan cambiar de ropa, quitarse la pijama y cambiarse de ropa, ya te estás preparando mentalmente para realizar una actividad importante que es atender la clase. Sí, es eso, no tanto a lo mejor el uniforme, pero sí quítate la pijama. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, el uniforme a mi hijo ya no le queda, en un año subió de peso y creció y pues ya no le queda y no voy a comprar un uniforme ahorita que estamos en casa. Exacto. Pero sí quítate la pijama, ¿no? Exacto, sí cambiarte, o sea, ponte ropa, o sea, normal, ¿no? Casual, no estés con la pijama, peínate. Sí. Sí, ¿Sabes qué? lávate la cara, peínate. Sí, Ajá, exacto. Y ahorita pues pedir a los papás que compren uniforme para estar en línea pues no tiene caso. no, Pero y sí, menos en los casos de, por ejemplo, donde no te permiten prender la cámara, pues, o sea, menos, ¿no? exacto, sí,
Ese es otro punto importante. Por cuestión, a lo mejor escuelas por cuestión de seguridad no lo permiten, pero creo que sí, desde mi punto de vista, creo que sí sería importante tener ese contacto visual Sí, de para, alguna manera para socializar y conocernos. socializar. Exactamente. Bien. Revisar y platicar sobre las tareas y proyectos de sus hijos. Creo que eso también es muy importante como rol de papás, el estar involucrados en qué proyecto en línea les tocó realizar, si tomar fotografías, investigar sobre cierto tema. El hecho de que papá y mamá se estén involucrando en esos proyectos, a lo mejor no tanto ayudarlo a hacer, sino el estarle preguntando, eso también ayuda a que, o desde que el niño se acuerde que tenía ese proyecto y no se acordaba, o que se motive a platicarlo, que diga, ah, mamá, se me ocurrió ahorita que comentaste de mi proyecto, se me ocurrió hacer esto, o que la mamá también le dé, o el papá le dé algunos tips de que, ah, mira, hijo, yo hice ese proyecto parecido cuando yo estaba en la secundaria o estaba en la primaria. Que haya Yo como lo ese hice de esta interés, manera. ¿no? Sí, Como ese interés exactamente. por parte de los papás que de alguna manera motiva. Así es. Sí, o incluso papás que puedan anticipar desde checar cuáles son las fechas de entrega de ciertos proyectos. Y a lo mejor les es difícil por los horarios de trabajo estar pegados a qué es lo que están viendo en la clase con sus hijos, pero sí más o menos tener como una idea de qué es lo que está viendo en el mes o en la semana o cada 15 días. ¿Sí? Me Sí, tocó porque, también. por ejemplo, tú dices, es difícil por el trabajo y demás, sí, pero todo lo tenemos en la mano ya. O sea, tú vinculas su Sí, cuenta en tu teléfono y ahí, o sea, en una chance, es más, cuando vas al baño, ahí te pones, sí, sí, en ¿no? el baño, ahí Pues, ya es en más el fácil, espejo. ya no tienes que hacerle como nuestras mamás, ¿no? Ah, tráeme el cuaderno de matemáticas, Ándale. y ahí va hoja puro, no, ahorita ya el Classroom te dice todo, la plataforma viene todo, entonces es muchísimo más fácil involucrarnos en ese sentido. Sí, o en el refrigerador, cada vez que vayas al refri, me acuerdo que en esta semana ya mi hija o mi hijo tiene que entregar cierto proyecto, le voy a preguntar cómo va con eso. Sí, pero ya de cierta manera están siendo los papás también involucrados, están atentos al trabajo de sus hijos. En edades de secundaria ya a lo mejor no es necesario sentarse al lado de ellos y hacerlo, pero sí estás al pendiente y sabes qué tipo de proyecto está trabajando. Incluso puede ser una conversación, un tema de conversación a la hora de la cena, a la hora de la comida, en el fin de semana, ¿sí? Para estar platicando y de cierta manera se están acercando, hay una cercanía en la familia, pues el proyecto escolar. Me tocó también el caso de una mamá pues que trabaja todo el día y le da la bendición a su hijo y ella se tiene que ir, ¿no? Entonces ella dice, yo, pues, ¿qué me queda más que confiar en mi hijo de secundaria que se conecta? Él se queda solo en la casa y pues yo tengo fe de que se conecta. Obviamente, pues, en caso de que no se conectara su hijo, a la larga se iba a enterar la mamá porque pues los maestros iban a reportar la ausencia de su hijo, ¿no? Pero ya regresando me comentaba que regresando del trabajo, y ya tenía ella como una lista de los proyectos que se supone una fecha aproximada que tenía que ya lo estarlos concluyendo. Entonces, de esa manera estaba pues al pendiente de su hijo. O en el trabajo ella decía, en estas fechas se supone que mi hijo debería de estar haciendo el proyecto de ciencias. Entonces, sí, ella luego llegaba a la casa y le preguntaba, oye, ¿cómo vas con este proyecto? Ah, sí, ya lo estoy Es como empezando, o ya voy a la mitad, o algo así. Sí. Entonces, es, sí hay casos de familias pues que no pueden estar muy acompañados las 24 horas en a ver si sus hijos se conectan, sobre todo en esas edades que les comento en secundaria, que ya se deben de dejar un poquito más o soltarlos un poco más. Y pues bueno, es una manera de poderse involucrar y no soltarlos al 100%.
Sí, porque también es, o sea, como ya decíamos, depende de los distintos contextos, o sea, como esa mamá que tiene que trabajar todo el día y le echa la bendición, hay un montón, ¿no? O hay Sí, un montón que tienen chance de llevárselos a su trabajo, pero aunque te los lleves a tu trabajo, no estás con ellos, o sea, en así realidad es, los estás viendo, pero no estás al pendiente, entonces, esta sería una manera de estar al pendiente sin estar encima de ellos así es, y también dándoles esa confianza y hacerlos responsables de cierta manera de es tu educación y échale ganas, porque no queda de otra, o sea, porque es lo que exactamente. toca, es nuestra realidad y debemos de buscar estas estrategias para poder sobrellevar esta nueva realidad que tenemos en este momento. Y que como bien dice Talía, no sabemos si llegó para quedarse o si sí vamos a volver de manera paulatina o todas estas cosas, ¿no? Así es, exactamente. Y sobre todo en esta etapa de desarrollo en el que se encuentran los chicos adolescentes, todavía no, o sea, están apenas empezando a ser como más independientes, como más responsables, a anticipar las consecuencias que puede generar ciertas decisiones que toman. Pero por lo mismo, como están empezando en esa etapa de desarrollo, aún necesitan de esa compañía o supervisión de parte de sus papás. Sí, porque todavía no están conscientes de las cosas ni las consecuencias, como dices. Sí, no, o sea, la consecuencia más grave para ellos en esa etapa es que su mamá, su papá lo va a castigar o lo va a regañar. En realidad, todavía no son conscientes de que lo que hagan en esta etapa va a repercutir en el futuro, ¿no? Que si no lleva una buena calificación a la hora del examen de la prepa, pues ya no va a entrar y entonces hay que pagar y bueno, no son conscientes de este tipo de consecuencias. Su consecuencia inmediata es el castigo o el regaño del papá o de la mamá. Entonces, sí, yo creo también que necesitan como este acompañamiento. Sí, hace poco, de hecho esta semana, tuve que intervenir en un caso con un alumno de secundaria. Y bueno, el chico pues no estaba entregando trabajo, no estaba entregando tareas. Y a la hora de hablar con la mamá, me comentaba, pero yo lo interpreté como que la mamá se dio cuenta pues de que ella necesitaba, más bien como que no debió de haberse involucrado un poquito más. Y, y a lo mejor le dio la confianza a su hijo y no está mal, ¿eh? O sea, está bien, pero el hecho de que a lo mejor darle esa confianza y no funcionó, entonces es, ok, no me funciona, entonces vuelvo a involucrarme más con mi hijo hasta que por fin logre él madurar en este sentido de que ya no es necesario yo estar pegado a él. Yo Y Esto creo es lo algo, que pasa es que antes, ¿sí? que sí he pensado muchas veces y que he visto, incluso le he comentado a ciertas personas, el hecho que los veamos grandes y creamos que pueden hacer las cosas y pueden ser responsables no significa que así sea. Entonces, a veces nosotros como papás cometemos el error de dejarlos de porque ya están grandes, porque ya se supone que tienen que hacerlo, o porque nosotros así lo hicimos en algún momento, pero no, realmente tenemos que seguir ahí, porque la adolescencia pues es eso, estar, o sea, no Así los es. podemos dejar adolecer, arriba. ¿no? Ellos están haciendo su chamba, nos toca hacer a nosotros la nuestra. Y sí, efectivamente, a lo mejor caemos en esto de hay que irlos soltando y caemos en el extremo de ahí dejarlos, ¿no? A la buena de Dios. Y luego nos damos cuenta que no, que hay que agarrarlos y es como un estira y afloje. Y también nos topamos con este comparativo generacional que decimos, yo a tu edad esto, yo a tu edad aquello, a tu edad mi mamá no estaba atrás de mí, pues sí, pero son generaciones distintas que tienen problemas distintos y cuestiones distintas, surgen cosas distintas, ¿no? Simplemente la tecnología, o sea, ya no te haces la pinta, pero pues te la haces aquí en la computadora, o sea, entonces surgen nuevos problemas y siempre yo creo que caemos en el error de hacer la comparativa generacional, ¿no? El yo a tu edad esto, el cómo es posible que tú no hagas esto si yo hacía eso, ya mero que a mí tu abuelita me, o sea, pues no, vive tu realidad y hacemos esto, ¿no? Como dices tú, este ejemplo, la señora, prueba y error. Está Exacto. bien, pues no venimos con un manual sabiendo cómo tratar al adolescente, que ya es complejo.
Así es. Entonces, pues si nos damos cuenta que soltarlo tanto no nos sirvió, pues agárralo un poquito más y de manera paulatina, de acuerdo a cómo él se vaya desarrollando y vaya respondiendo, lo va soltando. Con esta experiencia, pues se dio cuenta que aún requiere ese acompañamiento su hijo y que probablemente va a pasar lo mismo en secundaria, en tercero de secundaria, a lo mejor también en bachillerato, no tanto como en secundaria, pero no soltarlo al 100% en bachillerato, o sea, también estarlo ahí como, le dije, y también depende de la escuela en la que lo inscriba, por ejemplo, en la UDG son más libres, yo también soy de la UDG, y ahí creo yo que el reto mayor de la preparatoria es el ser responsable de que entras o no entras a la clase. O sea, no hay un prefecto, no hay una maestra que te esté diciendo, métete al salón. Sí, como en una secundaria donde había un prefecto que nos tronaba los dedos y nos hacía la seña de que métanse. Sí. Sí, y en bachillerato no, en preparatoria es tu responsabilidad. Si tú Sí, yo creo que ahí eres, no te a la tienes que clase. hacer consciente sí o sí de tu educación. O sea, ahí Exacto. sí ya no hay más. Sí. Eso es en el caso, pues, de por experiencia, pues, en la UDG, pero ya en escuelas particulares, creo yo que son un poquito más, pues, trata más a los chicos un poquito, son como más acogedores los maestros, de que no, a ver, ¿por qué estás afuera de tu salón? Métete, ya llegó tu maestro, ¿no? O Hay un sea, poco depende más de también. acompañamiento. Exactamente, depende de cada colegio, de cada escuela particular, cómo es que maneja la cuestión de la disciplina en preparatoria. Era lo que yo le comentaba a la señora y le dije, e incluso hay personas que logran esa madurez hasta la universidad, o sea, que ya llegan a la universidad y dicen, ahora sí, ya ya no me siento cómodo que mi mamá o mi papá me estén diciendo si hice mi tarea o no. Ya no, siento que ya no va conmigo, ya tengo 18 años, ya tengo 17 años, ya voy a entrar a la universidad, entonces ya ahora sí me toca a mí hacerme responsable de las decisiones que tome, ¿no? Exacto. O de que la mamá le esté pidiendo la boleta, ¿no? O demás. Exacto. O sea, ya es a conciencia de cada quien. Así es. ¿Qué otro tip? Sí. Como para papás, yo los invito a que asistan a las conferencias o pláticas que hagan en los colegios de sus hijos, en las escuelas, ya sea de manera virtual o presencial, porque de esta manera los niños, sus hijos también ven que ustedes están involucrados en la comunidad educativa de su escuela, ¿no? Si no pueden ustedes asistir como papás a estas reuniones, a estas pláticas, pueden pedirlas grabadas, pero de cierta manera estar, pues, ver el cómo sí puedo hacer para poder conocer el tema que están tratando, ¿no? Porque a lo mejor a mí me puede servir, mi hijo ve que yo me estoy involucrando en estas juntas, en estas reuniones, tengo comunicación con los padres de sus compañeros, entonces hace como un ambiente más seguro y más armónico entre sus compañeros y entre sus hijos. Hace de alguna manera como una triangulación, ¿no? Escuela, papás, alumnos. Así es. Pero en donde las hay, porque Sí. no en todos lados existen estos talleres ni estas pláticas. Sí, no. Yo lo comento como en escuelas que sí se da esta oportunidad. Sí, claro. Sí, en donde sí pues, se pueda dar esta chance de tener pláticas hacia padres de familia o tener escuelas de padres de familia, porque hay casos en que teniendo todas estas oportunidades hay papás que ni así se involucran. No, también, por ejemplo, donde no hay junta, pues estar como en la comunicación con, no sé, con la secretaria, con el coordinador, con los maestros, porque con la educación en línea, pues obviamente tienes los correos de los maestros, están al alcance de la mano, o sea, si quieres, pues ahí está, ¿no? De una u otra manera. Si te dan la oportunidad de tener estas asambleas, pues participa de ellas y si no, busca la manera, de alguna manera.
Exacto. Si no, si la escuela en la que yo pude inscribir a mi hijo no se da eso de pláticas o escuelas de padres de familia, bueno, yo como mamá, como papá, puedo buscar algunas otras este, temas gratuitos o estar investigando dónde pueda yo tener más información para poder tratar esta etapa complicada que está viviendo mi hija o mi hijo o esta situación que estamos viviendo en familia, necesito como ayuda. Entonces, bueno, este tipo de pláticas me pueden servir y son gratuitas, pero me estoy involucrando, estoy buscando la manera de cómo así hacerlo. O también, como dice Sammy, el hecho de también involucrarte en las entregas de calificaciones, si hay juntas para entregar calificaciones ahorita en línea, o incluso ver la manera de hacer cita con la maestra, ya sea por correo, mandarle un correo. Sí, o sea, buscar la manera de poderse involucrar. Si la escuela no es muy de involucrarse con los papás, bueno, que los papás sean los que se involucren, ¿sí? Sí, claro. Bien, y bueno, en sí, pues como resumen o como último estrategia es establecer una rutina, ¿sí? Creo yo que el hecho de establecer una rutina en casa, en familia, ayuda mucho a que los chicos tengan una estabilidad emocional lo más tranquila posible, a pesar de la situación que estemos viviendo hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, desde la rutina de alimentos, horarios de descanso, horarios para trabajar, horarios para hacer tareas, eh, para ayudar en los quehaceres de la casa, para convivir en familia. El que desde los niños de preescolar me estén con esa rutina va a ser más armónico dentro de lo posible esta clases en casa, ¿no? En el hogar. Y también el home office, o sea, también que los papás están trabajando desde casa, ver la manera de hacerlo lo más sano posible. Sí, hay momentos a lo mejor, e incluso puede ser que sí, me han dicho, Miss, es que sí he intentado tener esa rutina o establecer estos horarios, pero luego hay un retroceso. Parte de los retrocesos es como, sí, es como parte de este cambio que se tiene que hacer. Como que se hacen para atrás para agarrar vuelo. Exactamente. Y retomar. Exacto. Exactamente. En algunos momentos es necesario estos retrocesos porque hay que hacer ajustes. A lo mejor esto no me funcionó, pero sé que la rutina es la clave. Entonces, pero esto que agregué en la rutina me genera mucho conflicto, entonces tengo que hacer un cambio porque siento que hubo un retroceso. Pero Por a lo ejemplo, mejor no fue tanto un retroceso, sino fue una pausa para ver qué es lo que tienes que, como mamá, como líder, como papá, como líder, tienes que hacer ese cambio para que sea lo más armonioso posible. por ejemplo, pasa que cuando vas a cambiar los horarios de los niños, como estos horarios que mencionas de las rutinas y el sueño y demás, que por ejemplo, para que el niño se duerma temprano, ¿qué tienes que hacer? Pues levantarlo temprano. Entonces, obviamente va a haber un punto donde el niño se duerme a las 11 y si tú lo levantas a las 6, es muy poco el tiempo de sueño. Obviamente se van a llegar las 4 o 5 de la tarde y el niño va a tener sueño, se va a querer dormir, te va a hacer un berrinche, va a estar llorón, va a estar enojón y lo tienes que aguantar así hasta las 9 de la noche que lo vayas a dormir. Entonces esto, imagínate, de las 5 a las 9, aguantar el berrinche, la lloradera, el enojo, todas las cosas emocionales que le puedan pasar porque quiere dormirse, porque es parte de su cansancio, es muy pesado y de ahí, o sea, no es un día, te vas a aventar así 15 días en lo que el niño se acostumbra otra vez a esta modificación del horario. Entonces, como papás es pesado, es todo un reto, pero yo creo que también dentro de todos estos tips que nos has venido dando, a mí me brinca algo. Yo creo que primero es como la autorregulación de uno como papá. Exacto. La autodisciplina, que es lo que más nos cuesta,
para que después podamos aplicarla, ¿no? O sea, Así es. sí, Creo que sí tenemos es importante tomar en cuenta todos estos tips que nos diste y empezarlos a implementar nosotros en lo personal como adultos para entonces ya poder hacer esa guía y poder hacer esa constancia y planificar todo para que funcione con los hijos, ¿no? El líder debe de estar tranquilo y debe de estar autorregulado emocionalmente. Así es. Pues te queremos agradecer mucho, Priscila, por habernos acompañado, por habernos compartido todos estos tips que yo creo que nos van a servir mucho, siempre y cuando seamos constantes, o sea, eso es lo importante. No va a ser por arte de magia ni nada, tenemos que esforzarnos y echarle muchas ganas. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, a Thalía y Sami, por invitarme a su programa. Espero que no sea la última vez. Me dio mucho gusto que hayamos coincidido y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero que creo yo que es un tiempo en el que se puede platicar muchísimo, ¿no? De muchos temas respecto a cuestión de salud mental. Esto de las clases en línea, de home office, creo yo que es importante pues dialogarlo, compartir experiencias, platicarlo, sobre todo pues para descargar esas emociones, esa energía que a lo mejor en algunos casos no es tan conveniente guardarlo para estar bien pues con la familia, que ahorita es pues lo más importante, ¿no? Bueno, no ahorita, siempre. El estar en familia, el estar conviviendo con nuestros seres queridos y pues ahorita estar en sana distancia es un reto. Y el tener esta oportunidad de comunicarnos a través de esta tecnología, creo yo que es una manera de apoyarnos para estar en contacto social y podernos desahogar y poder tener esa convivencia a distancia y de manera sana. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues esta plática termina por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y la hayan disfrutado. Recuerden darle like y suscribirse activando las notificaciones para que sepan todo lo que vamos a tener más adelante. Escríbanos en los comentarios qué temas quieren que platiquemos y que podamos ir construyendo junto con ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales y recuerden que todo eso que somos y hacemos, Thalía y Sam. ¿Por qué? Porque podemos. Adiós. Adiós.